De lo que hoy voy a hablar yo es de este muy peligroso concepto de las encuestas dicen. Bueno, las encuestas dicen qué encuestas. Entonces, si no separamos el ruido del sentido, vamos a empezar a tener una serie de complicaciones donde si simplemente vemos una gráfica con resultados y por tener... Me habla Siri aquí, una gráfica con resultados que parece una encuesta y la gente dice esto es una encuesta. Ese es un enorme peligro que todos los profesionales de la opinión pública tenemos que trabajar para ayudar a que los medios de comunicación, la propia industria, los académicos, la sociedad, la ciudadanía en su conjunto, vaya pudiendo separar bien y entender a qué se refieren esos números y no simplemente decir es que las encuestas, porque además luego viene la cruda, ¿no? Es que las encuestas fallaron, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se dijo? Etcétera, etcétera. Entonces, hay una enorme necesidad social de comprender mejor qué es una encuesta, cómo está fundamentada y poder separar lo que es realmente un ejercicio probabilístico serio a simplemente ejercicios que nos muestran números que no tienen un fundamento del principio fundamental de las encuestas, que representan al conjunto, es decir, representan a esa población, a ese universo que supuestamente es el que respondió la encuesta. Entonces estamos dando elementos de contexto. Voy a hablar de 5 cosas, ¿no? Voy a hablar de que si estamos en el momento de las fake news en el mundo, no solo en México, también estamos en el mundo de las fake polls. Algo fundamental, siguiente punto, va a ser la relevancia de respetar a los números y también respetar a las palabras. Insistiré en que no todas las encuestas son iguales y, déjenme aquí mi acordeón, perdón, okay. No todas las encuestas son iguales y voy a hacer un ejercicio retrospectivo de cómo se han manejado las encuestas en el pasado y al final algo esencial y aterrizado al 2021, que es ¿cuál es la gran pregunta que se va a responder el electorado? Bien, entonces algo muy importante es que si hay fake news y estamos hablando de la era de la posverdad, ahí entran de una manera radical y de alguna manera muy presente las fake polls. Es decir, cuando no se usan las encuestas como brújula, que no se usan como termómetro, no, sino que se usan como armas. Usan como armas inclusive la narrativa de la guerra de las encuestas. Pues, ¿por qué tendría que haber una guerra si son reflejos objetivos del punto de vista y las percepciones de la gente, ¿no? Los que vivimos aquí y lo sabemos es que nuestras encuestas, nuestros ejercicios demoscópicos, en manos de los actores políticos o en manos de medios que no la saben leer, la usan más como un arma que como una brújula. Entonces, seamos conscientes que una cosa es el producto de los resultados de la medición, es algo de lo que nos presentó hoy Paco, presentará Ulises, presentará Ricardo, y cómo se explican, cómo se utilizan, ¿no? Que eso nos lleva al siguiente punto del respeto por los números y el respeto por las palabras. Es muy importante entender que las encuestas se trabajan bajo todas las leyes de la probabilidad, la estadística, la ciencia, la matemática. Hay una serie de conocimiento real, fundamentado, sobre cómo funcionan conceptos como la representatividad, el grado de error, el nivel de confianza, etcétera. Entonces, eso, cuando están hablando los estadísticos, cuando están hablando las personas que hacen seriamente encuestas, no significan lo mismo que un público que no entiende o no entendemos, para no excluir, no entendemos bien a qué se refieren. Se están refiriendo a conceptos matemáticos. Entonces, cuando un político o un cliente dice es que quiero que sea representativa, en gran medida están pensando en que haya de todo y que ilustre a la población. No traen en la mente la representatividad matemática, ¿no? También eso pasa con los asuntos de término de error y las constantes y largos debates
sobre si esto es una probabilidad o es una predicción. Por ejemplo, acá, yo estoy acá en Washington, D.C., una de las discusiones fundamentales que se están teniendo acá en los Estados Unidos es sobre si las encuestas se equivocan o no se equivocan. Sí, de alguna manera, pero una de las enormes diferencias que hay contra lo que sucede en México es la cantidad y el volumen de mediciones que hay. Se hacen aquí entre 15, 20, 30 encuestas diarias, nacionales, por estado, etcétera. Entonces da para trabajar mucho mejor los números y poder modelar. Uno de los problemas que tenemos en México es que pues producir encuestas es caro en un momento de una economía decreciente, en un momento donde los modelos de financiación de las encuestas no son claros, donde es difícil obtener recursos. El número de encuestas son cada vez más pequeñas, cada vez más difícil y hay menos trabajo para poder tener un orden de magnitud de qué está sucediendo. Regreso al tema de el respeto por los números. Es muy importante que no se tomen licencias de hacer 50 casos y opinar que es válido. Aquí el tamaño sí importa. E importa en dos sentidos. Importa de que se tiene que tener los suficientes casos para poder extrapolar, pero también una encuesta bien hecha, con un muestreo correcto de 500 personas, puede ser infinitamente más representativa y ilustrar más el conjunto que una de 50,000 que no tiene los elementos aleatorios y de construcción de un muestreo correctamente. Entonces, nos podemos ir con muchísimas fintas. Entonces, lo primero y la invitación a todos los que participamos en esto, desde un nivel de expertise muy grande, pero hasta uno de legos, es entendamos que hay que respetar la ciencia, y por respetar no es un respeto de obediencia ciega, pero sí es de un conocimiento de qué significan los números cuando se habla de encuestas, pero también que esas son palabras y se vehiculan como unas posibles armas, ¿no? No todas las encuestas son iguales. Algo muy dañino es estas encuestas informales, por ejemplo, que se sacan en Twitter, de usted está a favor o no de, y entonces lo que ven en el resultado de esa encuesta, aunque sean 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 respuestas, lo único que está reflejando es la cámara de eco de ese segmento de Twitter. Entonces tengamos mucho cuidado en diferenciar muy bien ese tipo de encuestas que tienen forma de encuestas, que parecen encuestas, que van a representar al conjunto, pero no lo son. Están representando esos universos que son universos de por sí sesgados, limitados, desde la misma forma como se hace la pregunta. Bien, algo fundamental es que estos ejercicios demoscópicos, la gente sepa quién lo hizo, quién lo pagó, cuál fue la muestra, cuál es el cuestionario, qué se preguntó, cuál es el objetivo. Es esencial hacer estas preguntas de saque para poder leer si lo que nos están diciendo ahí realmente está representando una realidad objetiva o simplemente es un sesgo político, ¿no? Nuestro trabajo en manos de actores políticos tenderá siempre a ser manipulado y esto les pedimos, les exigimos que no lo hagan, etcétera, pero va a suceder. Entonces es muy importante ver la fuente de la información. ¿Bien? Ok. Déjenme bajar un poquito. Algo importante que tenemos que entender es por qué las encuestas sirven mucho para las elecciones. Las encuestas sirven mucho para las elecciones porque a fin de cuentas la boleta electoral tiene la misma forma que una encuesta. Es decir, las opciones ya están predeterminadas, no hay chance de, oye, a mí me gustaría meter a tal candidato, ya las opciones por las cuales tienes que elegir son cerradas. Eso es muy importante. Segundo, no hay opción para dialogar con lo que ahí dice ni explicar tu voto. Ya la secuencia está perfectamente predeterminada y la forma del fenómeno electoral es la misma del fenómeno de las encuestas. Entonces, por eso, las encuestas son de una enorme utilidad para encontrar la preferencia electoral. ¿Dónde se empiezan a atorar las encuestas y dónde son limitadas y
nuestra experiencia en la empresa que fundé y dirijo, Lexia, hemos trabajado mucho más allá de las encuestas. El tema de qué hay detrás de ese 53% de votos de López Obrador, pero no se habla mucho del 47% que no votó por López Obrador. Es decir, cómo se empieza a manejar la narrativa. Paco decía ahorita y señalaba que la comunicación del presidente López Obrador ha sido muy, muy exitosa. En ningún momento él se refirió a la gestión de gobierno. Entonces, por ejemplo, en la forma de ir más allá de las encuestas y entrar a comprender lo que opinan las personas, sí hay respuestas a entender cómo un declive tan enorme en las expectativas económicas, como una calificación tan espantosa en la seguridad, no tiene pues, gran impacto. Sí tiene, ya se vieron los 15, 20, ya señaló Paco, algo muy importante, que es la intensidad y la emoción. O sea, la intensidad de apoyo al presidente López Obrador ha bajado y esas intensidades prefiguran descensos más abruptos, ¿no? El tema de aprueba mucho o aprueba poco es muy distinto. El aprueba poco, en términos de la lectura de una realidad, te habla de que ahí hay una caída potencial importante, si sus rivales políticos lo hacen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entender que con esos resultados económicos y esos resultados de gobierno, de seguridad, no se, sigue habiendo un apoyo muy grande para Morena? Es entender cómo llegó ahí, y ahí conecto con el siguiente punto. Cuando se hizo la elección del 2000, lo importante era era seguir o sacar al PRI de los Pinos. El logro de la campaña de Vicente Fox fue lograr posicionar, sacar al PRI de los Pinos, y logró formular la pregunta que las personas en su fuero interno llevaban a la hora de votar. En 2006 fue primero los pobres contra estamos chupando tranquilos, vamos bien, no destruyan, es muy riesgoso. 2012 fue el regreso derrotado a la normalidad, es decir, el PAN tuvo 12 años, no la hizo, el PRD no me da confianza porque no saben jugar el juego democrático, regresemos a los que sí saben gobernar, que son el PRI, gana el PRI. Ante la implosión de lo que fue el gobierno de Peña Nieto y este posicionamiento y sonsonete de la mafia del poder y López Obrador, quizá con un cartelito que había dicho, se los dije, llega y se posiciona de una manera grande en diciembre como puntero en las encuestas. Y las campañas importan. Las campañas de Mid y las campañas de Anaya fueron malas, y la del López Obrador fue buena, y eso le permitió ganar. ¿Cuál es la pregunta del 2021? Porque muchas de las cosas que vamos a estar trabajando, quienes hagan encuestas, quienes lean encuestas, quienes encarguen encuestas, van a empezar a ver estos números de preferencia. El presidente López Obrador ganó a partir de la cristalización y consolidación de dos grandes emociones entre la población mexicana: el resentimiento y la esperanza. Entonces, si ustedes ven cuál es la acción de gobierno que más reconocimiento y valoración tiene lograda por el presidente López Obrador, va a tener un punto muy importante, muy, muy importante, el de haberle quitado la pensión a los expresidentes. ¿Eso qué mejora la economía de la gente? Nada. ¿Eso qué mejora la seguridad? Nada. Pero da una satisfacción emocional de si a mí me está yendo la chingada, que se los chinguen a ellos, ¿no? Esto no es muy académico, pero así es lo que dice la gente, ¿no? El declive muy probablemente es que en la esperanza, ya López Obrador, en su intento por marcar la pregunta del 2000, intentó hacer la revocación del mandato para estar en la agenda y estar en la campaña. Y ahora fue esta gran discusión del juicio a los expresidentes, que salió y se podrá hablar seguramente mucho en este congreso, de esta extrañísima pregunta que generó la Suprema Corte de Justicia, que sería reprobado en cualquiera de nuestras empresas, porque es una pregunta que tiene un sí asegurado. Entonces es una pregunta que tiene un sí y que va a costar N mil millones de pesos en momentos de autoridad. Cerrando el tema, las encuestas
seamos serios, veamos los números, veamos los fundamentos, entendamos que van a ser tratados de utilizar sistemáticamente por los poderes para llevar agua a su molino. Y por último, entender qué hay detrás de esos números, qué hay detrás de los números que nos presentó Paco, de los que nos va a presentar Ricardo y Ulises, para realmente poder tener una comprensión más amplia que vaya más allá de la carrera de caballos. El problema de lo genérico, las encuestas, ¿no? Es cuál es la necesidad de información, cuál es la variable que vas a medir y ver entonces cómo le entras. Si, como bien señalaba Ulises, preferencia electoral, pues partiendo de que la idea de que votan los que tienen o no tienen teléfono o los que tienen o no tienen internet, necesitas tener acceso al universo que aspiras a representar con tu pregunta. Sin embargo, puede haber otros objetivos de investigación, otros retos que puedan ser perfectamente trabajables con teléfono, que puedan perfectamente trabajables con internet. No es en sí bueno o malo el teléfono, el celular, el internet, tal, sino todo depende de que clarifiques y establezcas qué estás midiendo y qué no estás midiendo, ¿no? Entonces, el enorme fraude está en que, por ser una encuesta con muchos casos, que no utilizó, como bien señalaba Ulises, criterios de selección probabilística, pues va a guiar a error, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. También entran otro tipo de sesgos que no necesariamente están vinculados al medio, al campo. Por ejemplo, en el fraseo que hablaba Paco, ¿no? De la inversión en lo privado, ¿no? Entonces ya las palabras, y por eso hablaba del respeto a los números, que es el respeto a las leyes de la probabilidad, pero también el respeto a las palabras y entender que la forma en que las personas van a decodificar una palabra es muy distinto a lo que entiende uno por privado y otro por inversión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hay un posicionamiento, yo no diría cero a encuestas en internet o teléfono, tal, pero simplemente que estén vinculadas a tu objetivo de la variable que vas a medir, por un lado, y que sea probabilístico. Con base en eso, yo creo que la satanización no está en el medio, la satanización está en que te den gato por liebre y te engañen y no se clarifique los verdaderos alcances de un estudio.